recién sube, que es el teatro y la literatura, donde vamos a presentar diferentes actores, directores, actrices de la parte de arte de escena, y vamos a hablar también a escritores, editores, diseñadores, en la parte de la Floyd. Empezamos, vamos al lujo con Amada Morado, una actriz que tiene una amplia trayectoria en el mundo de la actuación, desde su inicio, en la década del 60, 70. Y es un honor que esté parte de su grupo Aldao. Bienvenidos a casa y siéntase como si fuera tu casa esto. Mari. Buenos días. Nosotros vamos a tener un encuentro muy especial. Más bien es una conversación. O sea, yo le voy a preguntar algunas cosas y usted va a decir lo que quiere. Por supuesto. No es al mediodía en TV, pero yo no soy Marilo Luzardo, pero al menos voy a tratar de que usted me responda, ¿no? Ese es mi objetivo, que usted me responda y nos enteremos todos. A ver si puedo responder. Bueno, pues con esta destacada actriz hay que tener mucho cuidado, porque es una gran actriz. Bueno, pues vamos a empezar como empieza todo el mundo, con esa infancia bellísima que yo estoy segura que usted recuerda perfectamente. Usted alguna vez, pero bueno, usted es actriz y usted debe recordar si cuando usted era pequeñita a usted le gustaba la actuación. Siempre. Bueno, ante todo quiero agradecer la invitación a este espacio y agradecerle a todos los compañeros y compañeras que están presentes. Quiero agradecerle a las compañeras de atención a personalidades del Ministerio de Cultura por su presencia acá, a la compañera Sandra, que durante muchos años estuvo con nosotros en Actuar, y a todos los compañeros del Grupo Aldao. Muchísimas gracias, y a todos los demás compañeros y compañeras que se encuentran presentes por contar con ustedes. Bueno, pues mi infancia transcurrió hace ya unos añitos. Provengo de una familia pobre, donde no se podía hablar de actuación, ni de teatro, ni de artistaje, porque eso pertenecía a un mundo de corrupción, un mundo perdido. Aunque en mi casa se veían muchas novelas radiales y se vio mucho la televisión, pero ni contar siquiera que un miembro de la familia pudiera participar en esas novedades. Pero esta niña loca, como dice la canción, nació con esos deseos, ese amor por la actuación, que fui aprendiendo, como en la casa también se veían muchas telenovelas y se veía la televisión. Pues a mí me apasionaba, me fascinaba lo que esas actrices me mostraban, me decían, yo quería ser como ellas. Y así fue surgiendo. Pero por supuesto, el día que lo dije, por poco me matan. Me dijeron que tenía que ser secretaria o costurera. Entonces, pues, pero no, ni secretaria ni costurera. Actriz. Y en todo ese mundo, ¿qué significó para ustedes los libros? ¿Le gustaba leer? Mucho, porque como encontraba esta negativa en la familia, es decir, yo no podía hablar de mis deseos ni mis intenciones, porque aquello era un delito, un pecado, me refugía mucho en los libros y se convirtió en un hábito que he mantenido toda la vida. Los libros me enseñaron mucho de historia, me enseñaron mucho de geografía, después me enseñaron mucho de teatro, de cultura. Para mí los libros son fundamentales. Ellos encierran una lindísima enseñanza que además se mantiene a través de los siglos y los siglos. Para mí los libros son muy importantes. Bueno, el Programa Nacional por la Lectura, que coordina la Biblioteca Nacional junto con el Instituto del Libro y otras instituciones, se prestigia entonces con que usted ame los libros. Mucho. Y que sea también una promotora más de la lectura. Me fascinan. Los autores universales y los autores cubanos, es decir, hay una gama extensa, inmensa de conocimientos que uno puede adquirir a través de los libros y volver a consultar si tiene alguna duda con el paso del tiempo. Y ahora le voy a hacer una preguntita así, que también a mí me gusta, pero ¿qué significa para usted la peluquería?
Bueno, cuando yo me fugué de la casa, es decir, me pusieron a estudiar mecanografía, taquigrafía, pero yo a los 13, 14 años tenía esta misma estatura, parecía mayor, y entonces como leía tanto, vi en el periódico una convocatoria para artes escénicas, para actuación en la Escuela de Arte Dramático que se encontraba en 23. Entonces se me ocurrió, con esos muchachos, se me ocurrió ir a inscribirme y falsificar una carta de autorización de mi madre. Lo hice durante varias semanas. Cuando yo debía ir a casa de mi abuelo por parte paterna, no fui, me fui para la escuela y me descubrieron. Aquello creó el caos, creó un gran problema y decidieron enviarme a Siberia, que era para ellos la casa de mis abuelos, y para allá me fui. Y en casa de mis abuelos paternos, pues había una peluquería que llevaba a mi tía, la hermana de mi papá, y por supuesto, para que yo recapacitara, me pusieron a aprender peluquería y manicura. ¿Le gustó? Sí, pero no me era la No era lo actuación. suyo. Bueno, ahora nos vamos a remontar a una fecha así, más o menos como hace 61 años. 14 de marzo de 1961. Primeros auxilios, Playa Girón. Bueno, un buen día, después que estaba en casa de mis tíos, ellos decidieron que se iban del país en el año 60 y hablaban de una aldea. Ya me habían hablado tantos horrores de esa aldea española de donde vinieron mis abuelos, que yo les tenía pánico a la aldea, de estar aldea, allí menos podía ser feliz. Entonces me fui de la casa, pero como ya sabía peluquería y manicura, yo dije, pues me las arreglo, yendo de casa en casa, arreglando las manos, y me fui. Me estuvieron buscando por todas partes, no me encontraron, yo me escondía cada 5 minutos. Y fui, me inscribí en los primeros auxilios, me inscribí en todo lo que encontré en mi camino. Pero lo que no encontraba era un taller de actuación, lo que no encontraba era cómo encaminarme. Pero bueno, fui, me inscribí para los primeros auxilios en el Hospital Calixto García, eso fue en marzo del 61, y en eso ocurre la invasión a Playa Girón. Tuvimos que quedarnos movilizados en el hospital, allí permanecimos varios meses, porque duró muchos meses la movilización. Y bueno, de ahí me hablaron para si yo quería entrar en los jóvenes rebeldes, dije que sí, y los jóvenes rebeldes me situaron a trabajar con los niños, es decir, la parte de lo que eran los pioneros, y me pusieron a trabajar, necesitaba ganar un salario en el taller de confecciones de camisetas flex, que está por ahí por Infanta y Mazón, cosas así. Una bonita experiencia, vamos a aplaudir eso, porque eso es un mérito que ya haya participado de alguna manera en esos hechos trascendentales de nuestra historia. Y ahora volvamos al teatro Vicente Revuelta y Teatro Estudio. ¿Qué significó? Significó mucho, pero antes de Vicente Revuelta, estando en el taller de confecciones de camisetas, donde yo lo que ponía era etiquetas, pero bueno, me ganaba la vida con eso. Yo por las noches estudiaba, me inscribí en la escuela de actuación de nocturna, repetí la secundaria, repetí todo lo que se podía repetir. Y me entero de que había un grupo de danza folclórica en una zona de Centro Habana, y fui y me inscribí. Ni se me había ocurrido jamás en mi vida bailar ni tener nada que ver con eso, pero yo fui me inscribí porque tenía que participar en el arte. Allí estuve un tiempo, después me inscribí en un taller de modelaje donde estuve otros meses, todo esto trabajando durante el día. Hasta que me hablan de un taller de actuación en el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Cultura, de Artes y Espectáculos, que era como se llamaba en aquel momento, que radicaba en Prado, donde está ahora el Palacio de los Matrimonios. Allí radicaba el Sindicato de la Cultura. Fui, me inscribí, me aceptaron, y ya esto va coincidiendo con la zafra del 70,
Allí hacíamos muchas actividades para los cañeros y en una de esas actividades que llegamos hasta Camagüey tuve el privilegio de conocer a Gina Cabrera, que también estaba en esa gira que estábamos haciendo. Allí conocí a mucha gente de teatro también, en lo que eran las giras, ¿no?, que hacíamos en los campamentos, y ahí conocí a Mario Aguirre, que me habló de que Vicente Revuelta estaba impartiendo unos talleres en Teatro Estudio, estamos hablando de los años 60 y pico corto. Para allá fui, me inscribí. Vicente daba talleres a veces una vez o dos a las semanas antes de la Noche de los Asesinos, y participábamos allí y había actores profesionales que asistían al taller de Vicente. Ahí me aficioné al teatro, iba a todas las puestas de Teatro Estudio y a los demás teatro, pero Vicente tiene que parar el curso porque se iba con la Noche de los Asesinos, la de estas funciones, una gira por Europa. Y Mario Aguirre, nuevamente Mario, me avisa que en la sala Arlequín, dirigida por Rubén Vigón, había fallado una actriz estaba enferma, para Fiebre de Primavera, que era lo que estaba dirigiendo Vigón en ese momento, y que él le había regalado a Vigón de mí que por favor que fuera, que me iba a hacer una prueba. Y para allá corriendo. Era nada más y nada menos que al lado de María de los Ángeles Santana. Miren qué suerte. Primero mira, ya tú María. Me presenté, me hizo la prueba, primera vez que iba a ser un papel importante en el teatro, porque lo anterior eran sketches, obritas pequeñas, etcétera, etcétera. Y al lado de la grandiosa, maravillosa María de los Ángeles Santana, hice mi debut profesional el 19 de mayo de 1967. María, actriz maravillosa, extraordinaria, a la que admiro y respeto muchísimo, y le agradezco muchísimo porque era una excelente persona, además excelente actriz, muy comprensiva, muy amable, y todo el tiempo con la intención de ayudarte, de enseñarte. Mi agradecimiento eterno para María de los Ángeles. Y un aplauso para María de los Ángeles. Realmente fue una gloria de nuestra actuación. Entonces, me dice Fiebre de Primavera, ¿no? Fiebre de Primavera de Noel Howard, dirigida por Rubén Vigón, que tuvo mucho éxito, pero esa temporada coincide, estamos hablando del año 67, la muerte del Che, toda una situación que se presenta en el país y donde intervienen las salas particulares. Y Rubén era director de esa sala particular. Entonces nos quedamos todos un poco en el aire, tenía mucho éxito la obra, pero nos quedamos un poco en el aire, pero como éramos luchadores, comenzamos a luchar, a fajarnos, a batirnos por los palos, como decíamos entonces, y logramos convencer a las personas del Provincial de Cultura y nos pusieron en una cosa que llamaron bolsa de actores. Nos integraron a todos allí los de las distintas salas particulares, y allí teníamos que estar, y bueno, acudíamos a donde nos llamaban. Parece que hubo ciertos problemas en Teatro Estudio. Vicente regresó de la gira, ya estamos hablando del 68. Vicente regresó de la gira por Europa, venía con nuevas ideas, nuevas historias, eso no cuadró mucho bien en el grupo. Sergio se quería ir para el Escambral con un grupo de actores, y se queda ahí, y Berta decide que ella se iba. Pero se fue a dirigir La Reina de Bachiche, una obra de Emiliano, con el grupo La Rueda. Es decir, se iba a dirigir a otra parte, no se llegó a ir al grupo. Y para allá me mandaron, y ahí conocí personalmente a la enorme, extraordinaria actriz, directora, que fue y que para mí sigue siendo Berta Martínez. Otro aplauso. Magnífica, con una trayectoria ejemplar. Con el grupo La Rueda estábamos montando La Reina de Bachiche de Emiliano, que de pronto comenzando una carrera, mira, con unos monstruos sagrados que te toca trabajar. Para mí eso era extraordinario, no lo podía creer. Con Berta, bueno, estuvimos ensayando varios meses, pero de repente al grupo La Rueda se le presenta un viaje a México y deciden que ellos
querían ir a México, por lo tanto los que estaban en la Reina de Bachiche no iban a continuar ensayando, y Berta va para nuevamente para Teatro Estudio, y yo corro detrás de Berta a pedirle que si por favor que se nos podía hablar con Raquel para yo entrar en Teatro Estudio, no era porque yo sabía que era esa edad. Y Berta me dice que bueno, voy a tener que hablar con Raquel porque Raquel era la directora. Pero yo, inquieta, al día siguiente fui yo directamente a hablar con Raquel Revuelta. Tuve que esperar 2 días porque ellos estaban de reunión en reunión, hasta que un día Raquel me recibe y yo le digo, mire Raquel, usted no me conoce, pero yo sí la conozco a usted y conozco a todos los miembros de su compañía. Yo estaba ensayando con Berta Martínez, la Reina de Bachiche, y yo quisiera incorporarme al grupo. Me perdió abajo, mirada característica, y me dijo, yo tengo que consultarlo con el consejo asesor. Te respondo la semana próxima yo estaré bien. Yo no dormí durante toda la semana, nada más que pensando en ese día. Y cuando fui a la semana siguiente, me dijo, sí, pero que hay que hacer de todo. Aquí hay que estudiar, hay que trabajar, hay que dedicarse al teatro. No estoy de acuerdo. Yo todavía seguí en el taller de confecciones y me fui del taller de confecciones. Se fue completo. Completo se fue del taller. Completo, porque en ese momento yo estaba en la facultad, yo quería estudiar la historia del arte, pero me dijeron que no, que tenía que ser ciencia. Y dije, ciencia, me voy para el arte. Dejé aquello y me fui para Teatro Estudio. Fue maravilloso. Primero encontré, estoy hablando de artistas maravillosos, de maestros extraordinarios. Ahí estaba Raquel, estaba Berta, por supuesto, estaba Héctor Quintero, Joaquín Domínguez. Había una cantidad de personas de muchos años de experiencia. Bueno, ahí también me encontré con Pedro Díaz, que se encuentra aquí presente, un actor de una larga trayectoria y un excelente actor también. Y ahí comenzó Héctor con El Millonario y la Maleta ensayar, pero la primera obra que se pone después que se queda Raquel al frente del grupo es El Caballero de Olmedo. Me dieron un personajito en El Caballero de Olmedo, yo me sentía en la gloria. Estaba Berta Héctor ensayando los cuentos del Decamerón, Berta ensayando Don Gil, fíjate todo lo que se hacía al mismo tiempo. Además, había que hacer entrenamiento y daban voz y dicción por la mañana con Raúl Eguren, y había Olivo González del Valle o Iván Tenorio, nos daban entrenamiento físico. Era el día entero en el teatro, pues salíamos de una obra para otra con un director para el otro, cada uno con su estilo. Pero ¿cuál fue la primera en la que usted se enfrentó al público? Bueno, la primera enfrentada al público fue Fiebre de Primavera. Bueno, antes de Fiebre de Primavera, el primer enfrentamiento con el público es en el campo. No, pero yo me refiero a en Teatro Estudio. ¿Cuál fue la primera? El Teatro Estudio fue una sustitución que tuve que hacer de urgencia. Yo no estaba en El Millonario y la Maleta. En esa etapa se hacían funciones de jueves a domingo, a las 8:30 de la noche. El domingo a las 5 de la tarde. Es decir, entre semana tenía que estar ensayando otra obra, además del entrenamiento. Y un poco después había que ir al Parque Arena y hacer extensión universitaria, por el mismo salario, que eran más o menos 176 pesos. Sí, los domingos matinée y noche. La primera obra fue El Millonario y la Maleta, donde yo no estaba incluida, pero un domingo por la mañana me llama Raquel Revuelta y me dice que tenía que ir de inmediato para el teatro a sustituir a una actriz que estaba enferma para una función a las 5 de la tarde, que era la intelectual del Millonario y la Maleta. La intelectual. Que hablaba latín todo el tiempo, casi todo el tiempo, que lo hacía Gladys Andreu. Fui para allá, 10 de la mañana, a las 5 de la tarde tenía que saberme la letra, y Raquel ahí apoyándome. Además, una obra de época, estábamos todos vestidos de época, él se acuerda porque él estaba. Y a las 5 de la tarde yo, divina para hacer la obra. Por supuesto te podrás imaginar una obra que todo el mundo la domina, que todo el mundo ha ensayado, y yo de pronto aparecer allí con eso. Raquel por una pata para darme la letra si me equivocaba, yo jamás la oí.
Y yo estaba haciendo especie de monólogo, conversando hasta que se me olvida la letra, digo, ñengre que son niños un moliero. Y terminé ahí mismo y todo el mundo se quedó con la boca abierta porque ya yo no me acordaba de más nada. Eso lo hace que yo... Y aquello se vino abajo con el público. Y dije, me botan del grupo hoy. Este es el primer estreno mío en Teatro Estudio. Porque además le teníamos pánico a Héctor, de los escándalos que podía dar. Héctor Quintero además estaba en el público, no se perdió la función. Y yo dije, bueno, déjame recoger los matules porque ya cuando él venga el escándalo va a ser de madre. Raquel me decía, pero tú me oías. No sé, tú estabas ahí, yo estaba del otro lado, no te podía oír. Y cuando Héctor subió, me miró de arriba abajo y dijo, ¡fantástico! ¡Espectacular! Yo dije, ay, se volvió loco. Le encantó. Le encantó por la reacción que había tenido en el público. Pero por la noche, que ya yo estaba lista para la fiesta, se apareció la actriz que no, que ya se le había pasado la molestia. Porque Raquel había anunciado en el intermedio que la obra iba de gira para México la semana siguiente. Cosas que pasan en cualquier parte, no solo en el teatro. Esa fue mi debut como actriz en Teatro Estudio, pero después hice un personaje en El Caballero de Olmedo, después hicimos los cuentos del Don Gil de las Calzas Verdes y los cuentos del Decamerón, que fue un tremendo éxito de temporada que duró muchos meses en escena con unas enormes colas de jueves a domingo, del domingo tarde y noche. Así dos funciones, se hacían los domingos dos funciones, además de la función de jueves a domingo, y martes y miércoles se hacía teatro experimental, que podía estar dirigiendo otro director, por supuesto, y si tú estabas en el fin de semana, estabas en esa, tienes que ensayar los 5 o 6 días, trabajar los 6 días, sin cortar el entrenamiento vocal y físico. Es decir, que había un rigor, fue una escuela extraordinaria, había un rigor profesional, había un rigor artístico tremendo, y había contradicciones como en todas partes, pero todos eran muy profesionales realmente. Estamos hablando de los años 60, todavía. 68, 69, 70. ¿Qué fue el tiempo que usted estuvo en Teatro Estudio? No, yo estuve mucho más, yo estuve hasta 1991. Lo que pasa es que en los 70 y tantos, en esos años yo perdí 2 embarazos, y entonces tuve un tiempo que tuve que recuperarme. Y después me vuelvo a incorporar a Teatro Estudio. Ya cuando regreso está Vicente de nuevo en Teatro Estudio. Déjame preguntarle algo en relación con los niños. ¿Tiene alguna experiencia en trabajo con niños, teatro infantil? Sí, eso lo tuve ya en la compañía Over de Blanc, mucho después. Ahí lo que hacíamos obras para los niños, que se llevaban al Parque Lenin en horas de la mañana. Es decir, lo que nosotros llamamos extensión universitaria, extensión teatral, perdón. Y la extensión teatral se estaba o no, se cambiaba mucho de obras y de reparto. Ibas por la mañana, sobre las 10 de la mañana empezaban las funciones en el Parque Lenin, hasta mediodía, pero después si tenías la otra función tenías que regresar al teatro y prepararte para la obra que se estaba poniendo en el grupo. ¿Pero le gustó la experiencia? Sí, como no, eso quedó una experiencia enorme. Hicimos mucha extensión teatral y al mismo tiempo hacíamos muchas obras en el escenario. Pero una cosa maravillosa es que hacíamos lo mismo, drama, tragedia, comedia, recitales, hacíamos muchos recitales también del repertorio universal y del repertorio cubano. Y había varios directores, estaba Raquel, estaba Vicente, estaba Berta, estaba Estorino, Armando Suárez del Villar, Elio Martín, y después fueron surgiendo directores de los mismos compañeros que se fueron inclinando por la dirección, como Pancho García, como Loris Gutiérrez, como María Elena Soteras, es decir, fueron incursionando y fueron desarrollándose como directores también. Yo creo que durante estas décadas el teatro cubano todavía sigue muy importante, pero yo creo que fue meritorio el trabajo que desarrollaron durante todos esos años, porque era un trabajo arduo,
consagrado, dedicado. Vamos a darle un fuerte aplauso a todos los hombres y mujeres del teatro cubano en esa época. Y acá tenemos una representación, creo que femenina. Una época excepcional donde se hizo mucho y muy buen teatro. Porque en esa época también tenemos al gran Roberto Blanco, con el grupo, que hizo innumerables y maravillosas puestas en escena. Estaba el Escambray funcionando por el Sergio Gorrieri, funcionando por el Escambray. Es decir, era una época de oro. Después Héctor pasó al Teatro Musical de La Habana. También incluso, no puedo dejar de mencionar que estaba el Teatro Universitario, que tenemos aquí una persona que fue director del Teatro Universitario durante muchos años, y fue una etapa de muchas funciones teatrales con excelentes actores y además con un repertorio de prestigio. Realmente es muy meritorio el trabajo. Pero ahora vamos para otro medio, que también usted es muy conocida, la televisión. Y yo tengo algunos de los personajes que usted ha hecho, pero yo sé que ha hecho muchísimos. Quizás no lo tengamos, porque usted ha trabajado en seriales, novelas, policíacos, teatros en televisión. Emelina, en Destino Prohibido, que recientemente se retransmitió, una telenovela dirigida por Xiomara Blanco. Paula, que creo que está ahora en la telenovela Polvo en el Viento, de Silvio Hernández, con la dirección de Xiomara Blanco. Raquel en el teleplay El Choque, con libretos y dirección de Jorge Alonso Padilla. Esperanza en las aventuras de los tres Villalobos, con libretos de Pedro Urbeso y dirección de Miguel Sosa. Bueno, y también usted trabajó en El año que viene. En el año que viene se toca Salamanca. Son muchísimos, pero es que eso se repuso hace poco y la recuerdo se han repetido en varias oportunidades. Sí. Mira, antes de llegar a la televisión, yo no podía estar tranquila, yo tenía que estar trabajando siempre, además es un amor por la actuación, por mi carrera tremendo, yo no puedo. Antes de la televisión, o casi simultáneamente, yo quiero aprender a hacer radio. Y me dirijo ahí a los estudios de Radio Progreso, me acepta, sigo en Teatro Estudio, es decir, combino las dos cosas. Y fui recibida, atendida, y me dieron trabajo la maravillosa Caridad Martínez, Gilberto Enríquez, Moray Maosa, Carmen Solar, Maggie Castro, actores y actrices excelentes y extraordinarios de la radio y directores excelentes y extraordinarios. Para mí la radio fue una tremendísima escuela, donde tienes que aprender a decirlo, a hacerlo todo con la voz, y es también de un rigor y una disciplina extraordinaria. Mi admiración y respeto para todos los compañeros de la radio y mi eterno agradecimiento. Para todos los de la radio cubana que están ahí con la inmediatez, entretienen e informan, porque seguramente usted trabajó en radionovelas, que por cierto, muchas de ellas son obras de la literatura universal. Exacto. Y de la literatura cubana llevadas a la radio, que es muy difícil porque con la voz tienen que ponerlo todo, que el público lo sigue. Varios personajes, porque la radio tiene un rigor en su diseño enorme. Tú pasas de un programa a otro a una velocidad tremenda y requiere de mucho rigor y mucha entrega, y eso lo demostraron todos los compañeros de Radio Progreso. Para mí fue una escuela enorme. Radio Progreso, claro, ahí es donde hay más novelas también, ¿no? Sí. Además son muy escuchadas en toda Cuba. Estuve también en Radio Ciudad de La Habana, pero Progreso fue donde permanecí más tiempo, y bueno, ya después por problemas de trabajo en el teatro, y ya se presentaba la televisión, pues tuve que abandonarlo un poco porque el radio requiere un horario muy particular, muy específico, entonces no podía combinarlo. Bueno, entonces ya pasamos por el teatro, por la radio y ahora volvemos a la televisión. ¿Cuándo llega usted? ¿Cuál fue su primer papel en la televisión cubana? Mi primer papel fue una cosa pequeña que me avisaron, yo por supuesto para allá raudo y veloz, para trabajar en unas aventuras que se llamaron Los Bucaneros. Era un papel pequeño, pero ahí me surge un trabajo con el extraordinario Eduardo Muñoz, excelente director,
en Algo más que soñar. Y entonces ahí me toca hacer el papel de una prostituta con Jorge Feli Ali. Es un personaje... Jorge Ali, sí, pero Jorge Feli Ali. Jorge Ali, el hermano de Omar Ali. Fue una experiencia tremenda, mucho rigor también, gustó mucho la serie. Y bueno, a medida que tú vas haciendo trabajo de la televisión, bueno, pues vas siendo más reconocida, porque lamentablemente hay algunos artistas que no asisten al teatro y directores. Entonces desconocen lo que se encuentra en el teatro. Ellos ven lo que está en pantalla, nada más. Y ellos fueron descubriendo entonces el mundo del teatro también. Después, como ella hizo una novela que se llamó A pesar de todo, y empecé una larga amistad y una gran admiración por Xiomara Blanco, que me llamó para trabajar en Tierra Brava. Recordamos todos Tierra Brava, ¿recuerdan? Sí, uno con Yavelin Aguinaldo, Laín, Molina, Alina, que gustó muchísimo, tuvo mucha aceptación, y después con Xiomara hice Destino Prohibido, La Emelina, que recuerdo con mucho cariño y admiración. Y más tarde, el tercer trabajo con Xiomara fue La Paula de Polvo del Viento. Todo esto, por supuesto, con intervalos de tiempo y todos otros trabajos por medio. Y un spot para la UNICEF que era sobre la mujer y la niñez, etcétera, etcétera. A Xiomara tengo mucho que agradecerle en su enseñanza, en la actuación en televisión, y agradecerle eternamente los personajes que me dio la posibilidad de interpretar esos personajes en la televisión. Tengo también a Jorge Alonso Padilla, al cual tengo que agradecerle también muchísimo. Con Padilla hice Bajo el mismo sol, Operación Peter Pan, la madre que le envía a México para los Estados Unidos. Esas escenas fueron maravillosas. De un dolor y un sentimiento, y además algo que estaba todavía fresco en la memoria para los que vivimos en aquella etapa. Después trabajé con Padilla en A pesar de Cuando el amor no alcanza, en otra telenovela, que también trabajaba Pedro, y trabajé también en varios teleplay o teleteatro, como El Choque, al lado de Nancy González, que se filmó en Cienfuegos, y Pepa, que es humorístico, que era con Doña Dios. O sea, incursionó también en el humor. Sí, como no. Y lo último, lo más reciente que hice con Padilla fue Las cartas no mienten, que es una anciana tratando de vender la casa. Me unen lazos de amistad muy fuerte, y además también mi eterno agradecimiento por todas las posibilidades que me dio. Yo tengo más de 12 telenovelas, más de 6 aventuras, y los 3 Villalobos, que fueron un éxito que me valió mucho reconocimiento. Y con Miguel Sosa, que es el director de los 3 Villalobos, también hice Tierras de Fuego, que era una señora de los bomberos, ¿no? No. Esa es la del campo, ¿no? Sí, la del campo. Ella es un poco entrometida, Sí. pero fiel a la causa de su hijo, defender a su hijo por sobre todas las cosas. Incursioné también en teleteatros, en fin, en el humor, con Pánfilo, Vivir del Cuento, en esto que puso él hace poco, que se llama Sala Cero, que es humorístico, y así entonces, en varios humorísticos. En la televisión, igual que en el teatro, he incursionado en la tragedia, en el drama, en el humor, en la comedia. Eso te da muchas posibilidades de expresar. ¿Y el cine? El cine, bien, gracias. El cine, yo he incursionado, por decirlo de alguna manera, en algunas cositas en el cine, pero sobre todo con coproducciones, es decir, las producciones que tienen que ver con Francia, con España, etcétera, etcétera. Hice una cosita muy pequeña con Pierre, la penúltima película que hizo, y en las páginas del diario de Mauricio, un personaje pequeño. Realmente en el cine he hecho más cosas en coproducciones que en eso. Y lo último fue Red Avispa,
que hacía una tía de René González, que es una escena pequeña, pero me sirvió para trabajar al lado de Penélope Cruz, de Edgar Ramírez, dos extraordinarios actores y un equipo de actores extranjeros que eran los que tenían los personajes protagónicos, excelentes profesionales. Estaba Ana de Armas también. Ana de Armas, cubana también. A ella la vi, pero no tenía relación con ella en la película. Y grabamos las escenas en Canarias, en el 19, y ese mismo año se estrenó. Hablando de otros países, usted ha representado Cuba en diferentes festivales internacionales. ¿Cómo ha sido esa experiencia? Cuéntenos un poco qué ha significado. Mira, olvidé decirte que también trabajé en un documental que hizo Marilyn Soraya, En busca de un espacio, que es sobre el divorcio, sobre la mujer, la importancia de atender los asuntos de la mujer, que se va a convertir próximamente en una película, donde trabaja Isabel Santos y Andrea Domiados. Eso se ha puesto en distintas oportunidades, incluso participó en el Festival de Cine de 19. Nosotros con la compañía, con Teatro Estudio y con Uber de Blanc, hemos realizado unas cuantas giras internacionales. La primera fue a Moscú y Bulgaria, en la misma etapa, llevando Santa Juana de América, dirigida por Vicente y actuada protagónico por Raquel Revuelta, estaba José Antonio Rodríguez, Miriam Leal y otro grupo de compañeros que participamos en la vuelta. Era una experiencia tremenda porque era contradictoria y nosotros no estábamos acostumbrados a eso, sino que no es lo mismo. Nos expresábamos en español, pero tú estás sintiendo que la otra persona lo recibe traducido, pero fue una magnífica experiencia y tuvo muy buena acogida en Bulgaria y en Moscú. Después, en el año 80, fuimos con Bodas de Sangre, el Travieso Jimmy y Contigo Pan y Cebolla a Yugoslavia, Portugal, España y Portugal. Fue una gira maravillosa. En Yugoslavia estuvimos en varios lugares y pensaba yo, y creo que unos cuantos más, ellos no van a entender ni papa de esto porque es un idioma muy particular. Pues sí que lo entendieron, y además sí que los muchachos de secundaria estudiaban a García Lorca. El teatro estaba repleto y tuvo muy buena acogida. Y cuando nos pusimos a hablar con ellos, porque, bueno, el final de Boda, en varias obras de Berta, hay que quedarse inmóvil y no te vas hasta que el público no salga definitivamente. Pero el público no se acabó de ir, nos acaban de cerrar los telones y allí permanecimos como media hora. Y resulta que había una señora nada más sentada en el palco presidencial y digo, ¿cuándo se irá esta señora? Pero esto que era la esposa del presidente de la República, que había sido actriz y que había quedado fascinada con la obra. Entonces tuvimos un encuentro y ahí nos enteramos, compartimos, ellos estaban fascinados, la grabaron para la televisión en Belgrado y ahí nos hablan del conocimiento que tenían de García Lorca. Los muchachos lo estudiaban y lo admiraban desde la secundaria. Y después fuimos a bailar a Casa del Trompo, a España, donde estuvimos en varios lugares llevando. También iba Contigo Pan y Cebolla, el Travieso Jimmy, pero bueno, te hablo de esta experiencia que es donde yo trabajaba. Clásico de Lorca. Trabajamos en varios lugares, imagínate, vamos a ver como una excelente acogida también. Era otra manera de representar a Lorca, otra manera de expresarse, pero tuvo muy buena acogida. Y después fuimos al Festival de Teatro de Portugal, en Porto y en Lisboa, donde nos presentamos en los dos lugares, también con una excelente acogida. Porque las adaptaciones de Bodas de Sangre de Berta Martínez eran estelares. La Puente de Sirena era estelar y las actuaciones eran estelares, y teníamos a la Itabates haciendo la madre, Isabel Moreno haciendo la novia, y Ahogado haciendo el Leonardo, y después Pancho hacía el novio. Después, en el año 83, estuvimos en Colombia y en Venezuela con Bodas de Sangre y La 12ª Noche, que Vicente acababa de estrenar prácticamente,
En esta trabajaba yo en las dos. Estuvimos en Colombia, en Bogotá, y en Venezuela estuvimos en 2 o 3 lugares donde también tuvo mucha aceptación. Eso es en el 83. Ya después yo voy por mi cuenta a Canarias a hacer Etelvina del alma mía, que es un monólogo de Oscar Jurado, y volvemos a España y a Venezuela vuelvo en el 97 haciendo Parece Blanca de Abelardo Estoril, que tuvo mucho éxito en el Festival de Teatro de Caracas. Y ya 98, 99, con Berta Martínez volvemos a España haciendo Bodas de Sangre y La Casa de Bernarda Alba. Pero ya en esa oportunidad yo voy haciendo La Madre de Bodas y la Bernarda de La Casa de Bernarda Alba. Es decir, que ya la experiencia es otra, pero fue muy fructífera. Recorrimos casi 47 ciudades representando las 2 obras. Y realmente todos los públicos a los que accedimos para presentar las funciones reaccionaron muy bien ante estos montajes. Es decir, que son válidos esos montajes en cualquier parte. Usted ha tenido la experiencia en Cuba y fuera de Cuba con el teatro, fundamentalmente con el teatro. Lo que usted la ha llevado a otros países. Obras que fueron éxitos rotundo del público en Cuba y de los festivales de teatro en Cuba, y que además fueron éxitos rotundos en los lugares que se presentaron en el exterior. Usted tiene una gran experiencia en la actuación, por lo tanto la han llamado para ser jurado en varios certámenes, fundamentalmente de la UNIAD, de la que es miembro. Sí. Y cuéntanos un poquito qué ha sido para usted esta experiencia. Mira, para mí la UNIAD es un lugar muy importante. Encuentro de artistas, de creadores, lo mismo de las artes escénicas, que de la plástica, que de la danza, que de todas las manifestaciones. Yo no solo he sido jurado de la UNIAD, cosa que respeto y agradezco muchísimo que me hayan llamado para esta actividad. Se trabaja con mucho rigor, pero además fui presidenta de la sección de actores durante 5 años. Pertenecí a su grupo de dirección durante unos cuantos años y he recibido reconocimientos de la UNIAD, los cuales agradezco muchísimos, entre ellos el Omar Valdés, que lo entrega la Asociación de Artistas Escénicos, y estoy muy agradecida por estos reconocimientos de la UNIAD, que he hecho una labor con la UNIAD ya muchos años, prácticamente de 30 años. Como miembro. Y trabajando en las distintas cosas, ya en la dirección de la sección de actores, como miembro del Ejecutivo, como jurado de distintos eventos. Pero además de las distinciones de la UNIAD propiamente, usted ha recibido otras. Alejo Carpentier, la medalla Alejo Carpentier en el 2021, ¿no? Recibí la Alejo Carpentier en el 2021, lo cual me honra muchísimo y agradezco profundamente, una distinción que entrega el Consejo de Estado. Y además este año, en enero, la UNIAD me entregó la medalla por los 60 años de la UNIAD, el 60 aniversario de la UNIAD, y el caricato honorífico que se entrega por una vez. Vamos a aplaudirla por porque ella es un ejemplo de mujer cubana. Tenemos que ponderar a las mujeres cubanas que se han sacrificado tantos años, ¿cierto? Y usted, yo le he entregado mi vida, mi amor, mi pasión a mi profesión, a lo que hago, lo amo, lo seguiré amando toda la vida. Y en esos lugares también me he realizado. También no puedo olvidar que estuve en el Sindicato de la Cultura durante muchos años, miembro de su comité nacional. He participado en congresos de la UNIAD, en congresos del sindicato, y también reconozco la lucha que se ha llevado a cabo por el mejoramiento de la clase artística. vamos al espacio teatral Aldaba. ¿Desde cuándo pertenece a este grupo? Pero, que muchos están acá, ¿no? Acá está la directora Irene Borges, que se encuentra ¿Cuál es Irene? acá. La directora, un aplauso para Irene. Y hay otros miembros. Se encuentran varios miembros, prácticamente
prácticamente todas esas filas de miembros del Háblame un poquito de este teatro, de este espacio. Mira, pero que tengo que mencionar también que está la agencia actual, bueno, perteneció a la agencia actual, pero que se encuentran presentes Sandra Núñez y el representante de la Un aplauso para la agencia, que además premia a lo mejor divulgador y representante de la agencia actual. Y la compañera es representante de Yavila Proyecto. Al grupo Aldaba pertenezco hace menos tiempo porque estoy cumpliendo este año 55 años de trabajo, llevé 20 y tantos en Teatro Estudio y otros tantos como en Nubes de Orán. En Aldaba me incorporé en el 2015, acababa yo de salir de una situación de enfermedad y me invitaron a participar y allí estuve en peñas que daban muy buenas, que daba el grupo Aldaba en la Plaza Vieja, que era de entrevistas que se hacían todos los meses, etcétera, etcétera. Y después me llamaron para participar en una puesta en escena, El Último Fuego, que se estrenó la Semana de Teatro Alemán en 2016, ya me fui más para atrás. En el 2016 también con mucho éxito y se repuso en el 2017. Cuando hacía la dirección de Sí, ahí tuve la experiencia, ahí me embarcaron, tuve la experiencia de hacer la codirección con la actuación. Ella lo dice porque embarcó, tenía que hacer las dos cosas, pero fue una experiencia muy linda. La primera vez la pusimos en la Plaza Vieja y la segunda vez en el Teatro Bertolt Brecht. Ahí encuentro que hay excelentes compañeros, excelentes personas que se ha trabajado mucho. Ellos tienen una gran trayectoria de obras, de giras también, que sería bueno que invitaran un día. Pero ya entrando, terminándose, ya regresando yo por segunda vez al Aldaba, empieza la pandemia en el 20. Casi prácticamente yo estaba entrando en el 19, porque me había ido a hacer unos trabajos, y está comenzando la pandemia. En el 20 no se hizo nada, en el 21 muy poco, y bueno, estamos. Ahora, la doctora tiene la palabra, la directora. Bueno, a ver, Irene, cuéntanos algo de lo que están haciendo en el de Aldaba. Bueno, lo primero, para mí esto estaba planificado. Lo primero es que para nosotros, un honor tener a Amada en el grupo. Siempre digo que se lo digo a Pedro de Aldaba, que su amigo eterno de cera, que me dijo, que me recomendó de siempre. Hay una anécdota que yo siempre cuento. Nosotros estábamos en el 2012 en el montaje de una obra. Yo todavía era la amiga de Amada, la admiraba muchísimo, pero sí había trabajado con Pedro en otros montajes. Y había una escena que yo no podía resolver, y esa noche me acuesto a dormir y sueño que entra Amada Morava al ensayo y me dice: mira, haz esto es lo que tienes que hacer. Y Amada me resolvió la escena en sueño. Me despierto y llamo a Pedro: soñé con Amada me dijo una solución, es lo que tengo que hacer, hice la escena, monté la escena el otro día con Amada en sueños, me había dicho que sí. Y Pedro le dice: no, tenemos que trabajar con Amada un día. Y en el 16 se nos dio la posibilidad, con El Último Fuego, con el texto excelente de Dialog, de compartir con ella como directora en un montaje, que fue buenísimo entre las dos, montar la obra. Amada me ayudó mucho con la dirección de actores. Amada era ejemplo para todo el elenco de actores, en su mayoría jóvenes, que integraba esa obra. Amada llegaba, era la primera que llegaba, y Amada estaba limpiando el escenario con una escoba. Nunca se me va a olvidar. Los actores jóvenes llegaban y estaba Amada con la escoba limpiando el escenario, acomodando la escena. Y era la última que se iba, organizando el almacén, organizando el camerino, los vestuarios, dando ejemplo, aconsejando, regañando a los actores por el mundo tarde. O sea, fue un ejemplo, fue una maestra
yo quisiera que estuviera siempre al lado de nosotros trabajando como productora, como directora, como actriz, como asesora, como hada madrina, como amiga, como madre. Para mí mi mamá es un regalo de la vida. Gracias. Este es un ejemplo en la actuación, sino en la actitud ante la vida. Porque una persona con esa experiencia, esa sencillez que decía Irene de barrer, de ser la primera en todo, es importante. Vamos a aplaudir otra vez y los aplausos van. Muchas gracias, Irene, realmente no estaba preparado, pero bueno, ella quería que tú dijeras algo, ¿no? Porque además es importante nuevas generaciones que usted que asesoren. Entonces ahora hay otra cosa, nosotros los humanos, muchos tenemos mascotas, quizás muchos de acá tienen mascotas, pero a mí alguien me dijo que ella tenía perros y que los amaba. A ver, dígame, háblame un poquito. Bueno, me encantan los perros. Ya he tenido 4 perros en mi vida, uno que se llamaba Leo, después tuve a Sisi y Greta, que fueron mi adoración, y ahora tengo a Machery. Los otros, Machery, mi querida Francia. Los otros los perdí lamentablemente, fue un dolor tremendo el perderlos, pero estuvieron conmigo como 13 años. Eran parte fundamental de la familia. Esta lleva 4, pero ya se ha ganado un lugar en la historia perrera. Y yo los adoro, son amigos fieles, muy devotos y siempre prestos a acompañarnos. Y creo que hay que tenerlos en cuenta, que hay que entenderlos. Bueno, recientemente aquí fue aprobada una ley, la ley de bienestar animal, precisamente para cuidarlos, para que no se maltraten. Y yo creo que ser un ejemplo de persona que ama a los animales y que los cuide es muy importante. Entonces, a ver, hemos recorrido la vida de Amada, una mujer muy especial. ¿Y qué planes tiene Amada? Porque siempre hay que tener planes. No, yo tengo mucho, pero antes, y para que no se me olvide, yo hablé de la etapa de teatro estudio, se habló de la televisión, de la radio, etcétera, etcétera, pero quiero hablar de la etapa del Uber de Blanc. Es decir, en el Uber de Blanc se forma a través de una, digamos, Vicente y Raquel decidieron separarse de la compañía, alejarse con un grupo de personas que decidieron irse con ellos porque se presentaron diferentes dificultades y se instalaron en la casona de línea. Y nosotros nos quedamos, el grueso de lo que fue Teatro Estudio, se quedó más de 16 actores y actrices, nos quedamos en el Uber de Blanc, que al principio estuvo dirigido por Ana Viñas, y se llegó a un acuerdo de que cada 6 meses variara la persona que estuviera al frente. Empezó por Ana Viñas, Elio Martín, Miriam Learra, y cuando llega Miriam Learra, bueno, pues se decide llamar a Orieta Medina para que ocupara el cargo que ocupan hasta la actualidad. En Uber de Blanc yo estuve alrededor de 20 años, 21 años. Allí también fui feliz y trabajé muchísimo y con contratiempos, como puede haber en todos los lugares. Allí trabajé mucho también con la maestra Berta Martínez en diversas obras y también hicimos giras internacionales con esas obras y también fue una escuela, una experiencia nueva para mí y a la cual le agradezco muchísimo. Y el pueblo cubano también al Teatro Estudio, porque el Teatro Estudio también hemos visto, todos los que estamos acá, hemos visto muchas obras importantes y creo que es otro ejemplo del buen teatro cubano, de ese grupo de buen teatro. Podemos aplaudir al Teatro Estudio también. Ayúdenme. Teatro Uber de Blanc, sí, porque ya hablamos de Teatro Estudio, Sí, porque ella estaba en los dos. El grueso formaba parte del Teatro Estudio, pero ya, por supuesto, con el transcurso de los años, pues han entrado nuevas generaciones. Bueno, y ahora entonces usted diga lo que quiera. Ahora usted me dice lo que quiera, pero yo quisiera saber qué quiere hacer ella. Yo tengo tantísimos planes que yo no sé por dónde empezar, lo confieso. Hay alguien que me quiere obligar a ser un unipersonal.
constantemente me insiste en eso, no quiero decir su nombre, pero está cerca, no hace falta. Eso está en los proyectos. En este momento me encuentro escribiendo mis memorias, unas publicables y otras no. Tengo que hacer 2 versiones. Y lo otro es un trabajo que estoy haciendo sobre el ritual en el teatro, específicamente en el Teatro de Lorca, pero yo lo he relacionado con el ritual de Lorca en el teatro de Berta Martínez, porque Berta hizo muchas obras de Lorca, y en este caso lo que estoy estudiando es Bodas de Sangre y la casa de Bernarda Alba, donde más se presenta lo que es el ritual, y sobre todo que Berta lo subraya en sus montajes. Y esto ha sido motivo de estudio en diversas partes del mundo, y a mí me interesó mucho. Claro, no conocen los montajes de Berta, pero me interesa mucho subrayar el ritual en el teatro de Lorca efectuado por Berta. Ese es uno de los proyectos que estoy preparando. Eso es una investigación. Sí, y han aparecido muchísimos materiales, muchísimas cosas. Estoy en la búsqueda de fotos que desgraciadamente no aparecen, las que tienen que aparecer y que yo sé que existían. Y estoy en la escritura de mis memorias y pensando en el unipersonal, pero sin que esa presión fuerte sobre uno. Pero entonces cuando usted se decida y lo vayan a montar, nos avisen para nosotros poder participar. Y esas memorias tan maravillosas, porque una mujer como Amada, ustedes se imaginan, no como la Silvana Nolasco, no, eso es diferente, completamente, pero en el caso de Amada Morano sería maravilloso poder leer, poder tener acceso a esas memorias de tantos años en el teatro cubano. O sea que nosotros también queremos tener la primicia de si usted se decide a publicarlo, aunque sea digital, porque sabemos todo. Son muchos directores, son muchas obras, son muchos personajes, y realmente cada uno aportó mucho. Lo mismo los personajes del teatro que en la televisión. En el teatro está la Madre de Bodas, la Bernarda Alba, la Rosa de Parece Blanca, la Inés de los Soles Trunco, la Brígida de Don Juan. Es decir, que va de la tragedia, la comedia, el drama, y eso te obliga a transformarte constantemente. Y en la televisión igual va de la comedia, la tragedia, el drama, y son muchísimos personajes y muchísimos directores que me han ayudado muchísimo y que me han aportado muchísimo a mi carrera. Y en el caso de la televisión no la han llamado de nuevo para este año hice a principio de año un día de grabación de Valientes, la serie que se está poniendo los martes y jueves por televisión, pero es breve, salvo los capítulos 9, 10 y 11, que deben ser ya a partir de la semana próxima. Este año, el año pasado hice 2 o 3 teleplay, pero hay dificultades en la actualidad con las grabaciones, el problema de la electricidad, el problema del transporte, la gasolina, etcétera, etcétera. Hay menos trabajo que en otros momentos, y entonces eso afecta indudablemente la producción. Por eso estoy haciendo estos trabajos en este momento. Y sería importante también porque tienen una larga historia y porque tienen mucho que aportar desde el punto de vista incluso de teatro comunitario. El grupo Aldaba a participar en un encuentro. Yo creo que sí. El coordinador Eddie Rodríguez de este encuentro está... Porque tiene mucha experiencia sobre lo que es el trabajo en grupo y el trabajo en sala y el trabajo comunitario, que sería interesante que se pudiera encontrar. Sí, como no, se coordina, y si usted tiene alguna otra idea, esto es un espacio que recién comienza, y creo que nosotros debemos acercarnos más a lo que se está haciendo y sobre todo lo que se ha hecho en Cuba, en el teatro, en la televisión, en el cine, y al final todo es alrededor del libro, pero las obras, todo gira alrededor de la lectura, que eso es precisamente
lo que nosotros hacemos acá, promover la lectura, lo mejor de la lectura. Y aquí tienes teatro universitario de muchos años. Teatro universitario que tiene una vasta experiencia también. Podemos, Eddie, ya tú sabes, tienes muchos encuentros, tenemos mucha gente, porque es que Cuba, tenemos la suerte de contar con un elenco de histórico y actual que todavía lo tenemos. Tiene mucha obra por delante hecha. Él durante muchos años dirigió el teatro universitario. Ella lleva muchos años ya con Aldaba. ¿Entiendes? Bueno, ya están las Sandra tiene experiencias también, mucho tiempo trabajando con los artistas. Tenemos un divulgador de actual que también puede ayudar en esto. Sí, como no, Actual es una agencia que es muy conocida. Yo la veo en la tele. La palabra después para decir algo. Sí, sí. Pero bueno, vamos a ver, ¿usted quiere decir algo más? Bueno, agradecerle a todas las personas que me han acompañado en esta mañana por su presencia y por la amistad que he disfrutado durante todos estos años. Si alguien desea hacerme alguna pregunta en particular, no privada. Una pregunta No privada. pública, la de la privada, las memorias que ella tiene guardadas. Vamos a esperar con las memorias no contadas. Y vamos a esperar cuando dices las memorias no contadas. Las memorias no contadas. Nosotros hemos tenido esta mañana un enorme placer de contar con una mujer, y yo siempre digo mujer porque es una mujer, pero además nos ha honrado con su presencia, porque es un ejemplo de actriz, de persona, porque ustedes han visto la sencillez, la calidez con que ella ha hablado, y eso nos hace sentir muy felices, y yo espero las caras de ustedes representan que la han pasado bien, y ese es el objetivo. Y nosotros queremos seguirle brindando eso, encuentros con personas tan especiales como Amada Morano. Un gran aplauso para Amada Morano, que ha prestigiado esta institución en esta mañana. Y ahora le vamos a regalar lo que regalamos en la biblioteca: libros y publicaciones. Cristina, que es la jefa de programación cultural de la biblioteca, ¿vas a decir algo? Pues eso es lo que quería dar. Muchísimas gracias, Amada. Y que brindar en nombre de nuestro director, Omar Bariño Cedré, que está en este momento en la Feria del Libro de Caracas, en Venezuela, que le diera las gracias especiales porque no pudo estar aquí presente. Le entrego los libros, pero no solo a lo que usted se refirió. La Biblioteca Nacional está abierta, tenemos un teatro muy lindo, muy bien dotado de todas las características que puede hacer una escena de teatro, y eso es lo que quiere nuestro director: abrir el espectro no solo para las cosas de la Biblioteca Nacional, sino que haya un programa cultural que incluya todas las aristas culturales. En nombre de nuestro director, muchísimas gracias. Quisiera que este espacio, que me honro en estar hoy aquí, se convirtiera en algo que se divulgue más, que tenga presencia permanente, y pueden contar conmigo para movilizar más. Muy bien, muy bien. Ahora vamos a dar un aplauso a Eddie, que Eddie es el coordinador de este espacio, que es el especialista del Programa Nacional por la Lectura. Él creó el espacio, sí, ahora yo sé, creó el espacio, y bueno, ha sido el coordinador. Él es el responsable de que tengamos la dicha de contar con Amada y con ustedes. Habla actual, que quería decir algo. No, yo quería decir solamente dos cositas. Agradecer la invitación que nos han hecho para este encuentro. Yo reafirmo lo que dice Amada Morado: podemos estrechar vínculos, las artes escénicas, con la Biblioteca Nacional, porque tenemos muchos actores, actrices que son escritores, que escriben, y también los podemos invitar a estos encuentros, que la población a veces está ávida de conocer qué hacen los artistas, independientes de su profesión como actores o actrices. Y también quería resaltar que Amada Morado en 2019 fue merecedora del premio actual por la obra de Toda la Vida.
Eso a lo mejor se le pasó a Amada, pero bueno, es un reconocimiento que la agencia actual hace a las grandes personalidades que prestigian la cultura nacional. Pienso que Amada es una actriz de larga trayectoria cultural, una actriz que merece todo este reconocimiento porque nos ha regalado eso que ella sabe hacer, actuar para el público, actuar para otros países que también ella ha estado presente, y ojalá que se mantenga así con tanta lozanía, vitalidad, y que nos siga regalando todo su arte para los cubanos. Gracias. Primeramente agradecerle a todos por la presencia en este inicio del espacio del teatro y la literatura. Yo quisiera invitarlos estamos en la Biblioteca Nacional, el Centro de Investigación de Artes Escénicas de la UNIAM, Nivel Laforté por la parte de cuando estaba en la Galería Raúl Oliva, pero bueno, ahora ya es miembro del Teatro Político Puerto Pérez, y Alfredo Ávila también como es miembro del teatro y subdirector del Teatro Político Puerto Pérez. El año que viene tenemos hacer un coloquio por el 50 aniversario de la creación del Teatro Político Puerto Pérez y el 80 cumpleaños de Luis Alberto García Padre, que en marzo, el 12 de marzo, cumple 80 años, y el Teatro Político Puerto Pérez en febrero. Y entonces lo queríamos hacer en la jornada 27, 28, 29 y 30 de marzo por el Día Internacional del Teatro. Y la convocatoria la tiene el director, que la está revisando para ser aprobada. Y queremos que se presenten trabajos sobre el teatro cubano 60 y 70, que fue la época más fuerte de la cultura, la creación del ICAI, del ICR, de todas las instituciones y los grupos de teatro, que me acuerdo, recordando lo que decía Amada, por la mañana se daban clases, por la tarde se ensaya y por la noche de la actuación, por un salario de 200 pesos, el que llegaba a 200 pesos y era todos los días. Y yo creo que sería interesante rememorar esos momentos que llegan los jóvenes, que muchos jóvenes no saben ni quién es Adolfo Delí, y yo creo que es hora de sacar a flote todas esas personas, actores, actrices, directores, escritores, porque ya las obras de teatro actualmente es raro que se ponga un clásico del teatro cubano de esa época o un clásico del teatro universal. Siempre son obras creadas en la actualidad, con vivencias actuales, en ocasiones críticas sociales, y yo creo que debemos volver a retomar esa riqueza del teatro, que los teatros llenos, incluso el 31 de diciembre, hay personas que iban al teatro en vez de comer en su casa y se hacían funciones los 31 de diciembre. Yo creo que eso ayudaría, no sé, es un aporte de la Biblioteca Nacional en coordinación con todos los organismos que quieran unirse, porque hemos estado tratando de unir, como estaba diciendo. Cada vez que hacemos una actividad convocamos a todos los organismos que tienen que ver con la manifestación que estamos haciendo, si es teatro, si es literatura, y nos cuesta mucho trabajo que se unan y que quieran compartir con nosotros la organización de la actividad. Hay veces que nosotros tomamos toda la organización, lo que queremos ellos que nos convoquen a los escritores, que nos convoquen a los actores, y nos cuesta trabajo, nos cuesta mucho con nosotros. Porque yo cada vez que hago algo referente al teatro, y me disculpan, pero bueno, me gusta la parte del teatro, que casi siempre trato de hacer cosas de teatro. Hicimos hace poco por el aniversario del centenario de Vigilio, y fueron 3 personas, de fuera de aquí 3 personas. Hicimos los Hechos Quintero en coordinación con el Centro de Arte Escénica, el Centro de Investigación, igual. Y entonces le hicimos por el 60 de Rita Montaner, y por suerte vino todo el grupo de Rita Montaner. Pero bueno, tenemos también a través de la CITEC, Mari, que está presente, y yo estamos hablando de una ONG que se llama ASUTEC, Asociación Internacional de Teatro para Niños y Jóvenes, que una vez ustedes nos vincularon. Sí, que tuvieron aquí la reunión del Comité Nacional. Sí. Podemos juntos ayudar como termina la familia Bautista. Tenemos una serie infantil que tiene que coger paso de función a la familia Bautista. Yo los exhorto que no salen de la Biblioteca Nacional, porque nosotros todos los días creamos algo nuevo, y todo es para el bienestar
aparte de la población, de todas las instituciones, porque nosotros somos un todo. Nosotros lo mismo es arquitectura, que albañilería, que teatro, que literatura, todo lo tiene que ver aquí. Yo creo que sería muy bonito eso de que no sea la Biblioteca Nacional, sino no somos una finca, queremos hacer, es una nación, como dicen. Y aquí tenemos, no, pero no la podemos complicar más sin forzarla, para que no me haga. Para que puedan creer su nombre. Bueno, encantado y vamos a hacer una foto con todos, si pueden. Sí, como no. Un fuerte aplauso. Gracias.